presidente de la Real Academia de San Romualdo, de las Ciencias, de las Letras y de las Artes, miembros de la Real Academia, almirante, mi general, señoras y señores, buenas noches. Es para mí un verdadero placer, y es un verdadero placer que yo agradezco además estar hoy aquí para impartir esta conferencia. Y es un placer por dos motivos, porque el tema a mí es un tema que me atrae, más allá, si cabe, de lo profesional, y hablar y compartir con ustedes inquietudes, pensamientos, siempre es interesante. Y es un placer porque yo, modestamente, soy vecino, aunque sea a tiempo parcial, de San Fernando. Tengo casa en Chiclana y es un verdadero placer venir a esta tierra que me atrae sobre todo por sus gentes, además de por sus playas. La Barrosa, yo digo que es la mejor playa de España. Así que el agradecido soy yo, presidente, almirante, y agradezco a todos los miembros de la Real Academia que hayan pensado que yo puedo aportar algo. Si me permiten, me propongo aportarles, si cabe, inquietudes para el coloquio, si tenemos luego tiempo de hacer un coloquio. Y yo, como me conozco y sé que me alargo en la exposición, voy a poner el reloj, pero le ruego a cualquiera de los miembros que me tiren algo si ven que me paso mucho el tiempo. ¿Y cómo he estructurado esta exposición? Pues tal y como ven ahí. En primer lugar, tal vez convenga hacer una reflexión, un análisis de qué es el yihadismo, porque ya les adelanto algunas conclusiones. Una de las claves para luchar, de cómo tiene que hacer frente y cómo está haciendo Europa frente al terrorismo yihadista, al yihadismo, es con la lucha contra la radicalización. Pero hay que entender qué es eso del yihadismo para poder luchar contra ello. Decía Sun Tzu, un estratega chino de hace 2500 años, que primero, antes de combatir, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo. Y sin eso, ni se te ocurra salir a combatir, intentar hacer frente al enemigo. Bueno, pues conozcamos qué es eso del yihadismo y daré unas pinceladas, espero que las claves, de lo que es el yihadismo. Y creo que es importante también saber cómo está evolucionando ese terrorismo yihadista, cómo está evolucionando el yihadismo. La palabra yihad está en el Corán, aproximadamente en el 2,3% de las suras, por lo tanto hay que situar a la yihad en el origen del Islam. Pero esa yihad de la que habla el Corán muy bien puede interpretarse como el esfuerzo personal, esa motivación para que todo buen musulmán quiera ser mejor musulmán cada día. Es un esfuerzo personal, nada que ver con el uso de la violencia para imponer una ideología o una forma de entender la religión musulmana. No así en los hadices. Los hadices son los libros sagrados que cuentan la vida del profeta y de la época del profeta, y ahí en muchos de ellos deja pocas dudas sobre cómo interpretar la yihad. La yihad es la época de la expansión con la espada en la mano de la religión, por lo tanto ahí no caben dudas. Lo que pasa es que estos libros, para los sunitas, la suna es la tradición, para los que respetan, para esa versión del Islam, entienden que son libros que quedan al libre albedrío de cada uno cómo se interpretan. Ahí está una de las claves, porque los yihadistas los interpretan al pie de la letra, literalmente. Tratan de trasladar cómo se vivía en el siglo VII al siglo XXI. Y aquí es donde viene alguno de los problemas. Veremos cómo ha evolucionado esta yihad nueva que procede de los años 60. Luego daré algunas claves también, que no viene desde los orígenes de los tiempos. Y después, cómo el terrorismo del Daesh, del mal llamado Estado Islámico, apoderándose del territorio, ha sido capaz de engendrar un imperio del terror, de hacerse enormemente fuerte
y de la mano de esa potencia ha sido el factor que ha atraído a muchísimos radicales, a muchísimos yihadistas del mundo entero, incluido de Europa, de donde han salido más de 5.000 yihadistas a hacer la yihad, a esa lucha, a esa guerra santa, fundamentalmente a Siria. También veremos ese tema. Y como de Europa han salido 5.000, pues también veremos quién es, cuál es trataré de identificar, muy complicado, ya se lo adelanto, el perfil del terrorista en Europa. ¿Y cuál es el motivo de que si al principio, en 2012, 2013, 2014, no había atentados del Daesh en Europa, por qué a partir del 13 de septiembre de 2015, atentado contra la sala Bataclan en París, el Daesh se motiva especialmente y llama a hacer la yihad en Europa, en Australia, en Estados Unidos, pero marca a Europa como señal y desde entonces hemos sufrido muchos atentados, entre ellos, como todos sabemos, el de las Ramblas y Cambrils. Bueno, este es el esquema muy ambicioso que me propongo. Aprovecho antes de pasar a otra diapositiva para enseñarles la ilustración. ¿Qué es esa ilustración? Eso es la revista número 12 de la revista Rumiyya. Rumiyya en árabe es Roma. Esa revista es la última es el último número que han sacado, una revista mensual, y si no han podido sacar más, es de septiembre pasado, y si no han podido sacar más, es una buena noticia. Es que están siendo realmente derrotados en todos los terrenos, en el terreno físico, en el territorio, sobre Irak y sobre Siria, pero esa pérdida del territorio les ha dejado, vamos a decir, sin imprenta, les ha dejado sin gran parte de los medios de comunicación que han llegado a tener 40 y tantos, ahora lo veremos, sin gran parte de esos medios de comunicación y de los sistemas que utilizaban para ponerse en contacto con los posibles mujahidines que vivían en Europa, entre otros sitios, y por eso esta revista se edita en inglés y no en árabe. Se edita en inglés, se edita en francés, se edita en alemán, se edita en ruso. ¿Por qué en estos idiomas? Porque las jóvenes generaciones de musulmanes, posibles yihadistas que viven en Europa, están perdiendo el árabe. Entonces, o se lo pones en inglés, o se lo pones en francés, o lo van a tener complicado. Y esta revista es la de septiembre, y es en la que reivindica el atentado contra Barcelona. De ahí que saquen la Sagrada Familia y el número 146, que es el número entre muertos y heridos que provocó esos ataques en España, como indica esa hoja de las revistas. Bueno, vayamos al yihadismo, las claves para entender el yihadismo. ¿Y por qué digo que ha nacido este yihadismo? Nace en los años 60. Y nace de la mano de un egipcio, un hermano musulmán, Sayyid Qutb. Sayyid Qutb era un profesor al que el gobierno Nasser le manda a Estados Unidos durante 2 años para que estudie el sistema. Realmente trabajaba como inspector de educación. Y a este inspector de educación le manda a Estados Unidos para que analice, que viva en Estados Unidos y analice el sistema educativo de los Estados Unidos, con la finalidad de analizar si es trasvasable, si se puede trasladar ese sistema educativo americano a el Egipto del presidente Nasser. Y él llega a una conclusión. Si el mundo occidental, Estados Unidos, pero el mundo occidental en general, se basa fundamentalmente en 2 principios, en el individualismo y en el secularismo. El individualismo, y es real, Occidente pone como centro de su pensamiento, de su forma de vivir, ponemos al individuo, que eso se suele llamar libertad. El individuo es libre, valga la redundancia, de pensar, de ser, de desarrollarse como él quiera. Y la parte religiosa forma parte de su interior, de su vida interior, de su vida privada. Y los estados son fundamentalmente seculares, no son confesionales. Bueno, entiende Sayyid Qutb que si eso se traslada a Egipto,
eso va a acabar con la sociedad musulmana. Porque para los yihadistas, para los salafistas, lo que está por encima de todo no es el individuo, es concretamente la umma, la comunidad musulmana. Y el individuo tiene que servir a esa comunidad musulmana. Por eso la mujer en el mundo de los yihadistas no es libre de elegir su vida, su futuro, cómo viste. No, tiene que acomodarse a lo que la comunidad musulmana, la umma, espera de ella. ¿Y qué espera? Espera que sea madre, madre y esposa. Eso es lo que espera de ella, que esté en casa, que eduque a sus hijos, que se ocupe de esos temas. Y no puede ser que quiera hacer vida fuera de la casa, ejercer una profesión liberal, etcétera. Eso no cabe en el mundo yihadista. En el mundo musulmán moderado, sí. En el mundo yihadista, no. Entonces, y tampoco cabe una sociedad que no esté regida toda la ley, toda la vida, por la Sharia, por la ley islámica. Por lo tanto, el dirigente tiene que ser un musulmán, un buen musulmán, y tiene que estar, y las leyes, el Estado tiene que ser confesional, porque tiene que implantar la Sharia, la ley islámica, que lo impregna todo. Eso, según Sayyiq Qutb, si se trasladara el modelo americano, si se hubiera trasladado en esos años 60 a Egipto, les hubiera llevado a la desaparición del Islam, les hubiera llevado a la Jailiyya, que era la época de las tinieblas previas a la implantación del Islam. Y según ellos, eso era un tema, según ellos, les costó mucho implantar el Islam porque estaban en esa época de las tinieblas. Así que Sayyiq Qutb dice, ojo, no volvamos a esa época. ¿Cómo evitar esto? Pues según Sayyiq Qutb escribe y cuenta cómo evitarlo. En primer lugar, aplicando el tawhid. El tawhid es la unidad de Dios como único, Dios único, la profesión de fe, y soberano de la vida. Dios dice lo que hay que hacer para cada individuo, el papel que tiene que desarrollar. Eso implica el rechazo de lo secular, de que no es posible que el ser humano diga, yo en mi vida privada profesaré el Islam, el cristianismo, el catolicismo, la religión. No, eso no es posible. Y por lo tanto, en donde se implanta al ser humano el libre albedrío y elegir a sus mandatarios, etcétera, etcétera, al final rechazan el sistema democrático como perverso para el Islam. Otro elemento clave, según Sayyiq Qutb, es la al-wala wal-wara, que es el musulmán debe de ser leal con sus compañeros. Debe de ser leal. ¿Quiénes son sus compañeros? Los que entienden el Islam igual que él. Entonces, tiene que apoyar a muerte, con razón o sin ella, a los que piensan como él. Y el resto de los musulmanes queda lejos, queda apartado. El siguiente instrumento es el takfir. ¿Quiénes son los takfir? Los takfir, los que aplican los salafistas takfiri, son los que creen que es legítimo castigar a otro musulmán, porque no es lo suficientemente buen musulmán, y se le puede llegar a cortar el cuello. Esto al Daesh le ha dado un enorme poder. Ha llegado a ser capaz de controlar una ciudad como Mosul, que en su origen tenía 1.800.000 habitantes. Después de que se medio vaciara cuando ellos llegaron, pues se quedaron aproximadamente 800.000, y lo ha controlado con 5.000 hombres. ¿Cómo? Implantando el terror. Decretaba una fatua de movilización de jóvenes. Si un joven le decía, no, mire, yo me declaro objetor, lo mío no es combatir. Lo que hacían es, tú no eres un buen musulmán, te corto el cuello y dejo tu cabeza enfrente de tu casa en la tapia. Y le pregunto al siguiente, y el siguiente ya cambia de opinión. Ya estaba deseando que me lo preguntara porque yo me voy al combate, pero vamos, el primero, y corriendo. Claro, eso es el takfirismo, es poder considerar un musulmán a otro musulmán apóstata y tener la capacidad para matarlo.
Hasta esa época, por ejemplo, Al-Qaeda no aplicó este principio. Al-Qaeda considera que se puede matar a otro musulmán que es un chiita, porque es un desviado, es un apóstata, pero no se puede matar a un sunita, por muy light que interprete la religión. Ellos tienen una visión, y en esto coinciden con Al-Qaeda, unos y otros, es la visión del califato universal. Hay que llegar a implantar la Sharia prácticamente en el mundo entero, con unas reglas para los que no sean creyentes en el Islam. ¿Y cómo lograrlo? ¿Cuál es nuestra misión? Dicen ellos, ¿cómo lograr esa visión? Pues emulando a los compañeros del profeta, a los salaf. Pero eso sí, yo quiero vivir la religión como se hacía en la época del profeta, pero utilizando la tecnología del siglo XXI. Así que utilizo Internet, utilizo los aviones, utilizo todo lo que sea capaz de manejar. ¿Y cómo lograr todo esto? Primero, hay que sacar de los territorios musulmanes a los occidentales, que son unos contaminadores, que traen ideas que contaminan el Islam. Y a esos gobernantes, como Nasser, que se ha dejado contaminar ya por los occidentales, contra estos a estos gobernantes, el rey Hussein de Jordania, el rey Hassan en Marruecos, Nasser, etc. Con estos hay que acabar con sus regímenes. De hecho, Sayid Qutb muere ahorcado en Egipto, acusado de haber intentado acabar con la vida en un atentado con la vida de Nasser. Así que en 1966 lo cuelgan, le condenan a muerte y muere ahorcado. Esta es la base de ese yihadismo. Los territorios musulmanes tienen que quedar limpios, sin apóstatas dentro que contaminen las auténticas ideas del Islam. ¿Y cómo ha evolucionado y cómo se ha implantado? Eso eran teorías, están escritas, pero ¿cuándo se han implantado? ¿En los años 60? No. Se implantaron en los años 80, a finales de los años 80. Y fue a raíz de una intervención en Afganistán de la Unión Soviética. Afganistán, y lo ven ahí en ese mapa, era un territorio colchón. Digamos que un territorio colchón en geopolítica es un territorio que queda entre dos grandes imperios y que para que los imperios no entren en guerra ponen una franja intermedia donde evitan que entren en contacto unos y otros. Ven ahí que Afganistán tiene una especie, parece una pera con rabo, la parte noreste. Eso es el corredor de Balkan. El corredor de Balkan tiene 35 kilómetros de ancho. Y ese territorio, esa cosa, ese corredor tan extraño, ¿para qué es? Pues eso llega hasta China, hasta la frontera china. En la época que se crea Afganistán, que es la época de la teoría del gran juego entre el imperio británico de la India y el imperio de los zares, el imperio ruso, ambos imperios intentaron quedarse con Afganistán. Al final ninguno lo logró. Y acordaron de forma tácita, ni para ti ni para mí. Lo dejamos en tierra de nadie. Y así no nos podemos pelear, nunca habrá un incidente fronterizo. El corredor de Balkan tiene el suficiente ancho como para que los cañones de la época desde un lado no puedan alcanzar al territorio del otro imperio. Así que no podía haber nunca una guerra. Y así se quedó Afganistán como territorio inicialmente estado colchón, luego país no alineado, ni para ti ni para mí, así se quedó. Hasta que en 1979 el gobierno comunista de Kabul ve que va a caer. Y antes de caer pide ayuda al gobierno de Moscú. Y el gobierno de Moscú entra con sus tropas en Afganistán y además se instala allí para que Afganistán siga siendo comunista. Pero claro, los americanos, estamos en plena Guerra Fría, 1979, los americanos ven romper esa regla de Afganistán siempre será un terreno neutral, ni para ti ni para mí. Y ven que al final muy bien podría llegar eso, podrían hacerse con Pakistán y achicar espacios y encontrarse con su aliado natural que era la India.
Así que Estados Unidos empezó en una operación secreta de la CIA, empezó a ayudar a la insurgencia afgana a luchar contra los soldados rusos. Pero el ejército ruso de 1979 era probablemente de tierra, era el mejor ejército sobre la tierra, el mejor ejército del planeta. Así que una insurgencia de un país como Afganistán pudiera derrotarlos era dudoso. Además de Estados Unidos, también estaba incómodo, para no decir otra cosa peor, con la presencia rusa en Afganistán, Pakistán, que veía que para ellos Afganistán es un territorio retaguardia. Si un día tienen un problema, sufren un ataque por sorpresa de la India, con el que mantienen sus diferencias por Cachemira, pues tienen que replegarse hacia atrás, y verán ustedes que no es un territorio muy ancho, y tiene que encontrar fácil acogida en Afganistán, desde donde recuperarse y contraatacar. Pero claro, si el que está ocupando Afganistán es aliado de la India, esto va a ser complicado. Tengo al enemigo delante y el enemigo detrás. Así que Pakistán también se opone a que los rusos estén en territorio afgano en esa época. Y el tercer país que tampoco quiere tener a los rusos en Afganistán era Arabia Saudí. Arabia Saudí es el líder del mundo sunita, del mundo musulmán sunita. Tener a un país que repudia la religión, como era la Unión Soviética, pues él perdía automáticamente uno de los países sobre los que tenía influencia. Así que tanto Arabia Saudí como Pakistán se decidieron a echar una mano a la insurgencia. Pero ¿cómo lograr que unos pocos derroten a un ejército tan potente? Pues hagamos que vengan otros combatientes a defender el Islam. Y entonces lo que hicieron fue hacer una llamada a la yihad y utilizar, desenterrar, desempolvar las teorías de Sayyid Qutb que les mostraba antes. Uno de esos que fue saudí, que fue a luchar, a impulsar esa ayuda a la insurgencia, fue un rico empresario que se llamaba Osama Bin Laden, pero que no se instala en Afganistán, se instala en Peshawar, en Pakistán. Allí conoce a un imán, Azán, que es de origen palestino y que es el que le enseña las teorías de Sayyid Qutb, y él las abraza. Y allí conoce también a un médico egipcio, líder de la yihad egipcia, que es Ayman al-Zawahiri, con el que aparece en la foto ahí en Osama Bin Laden, y que es el actual líder de Al-Qaeda. Entre los tres, en 1988, cuando Gorbachov llega al poder y dice ¿cuántos muertos llevamos ya? 15.000 muertos en Afganistán. Esto no vale tanta sangre rusa o soviética. Así que lo que vamos a hacer es, en un año, retirar las tropas de Afganistán. Bueno, Osama Bin Laden, que se había dedicado a reclutar combatientes de países musulmanes, de Marruecos, de Argelia, de Libia, de Arabia Saudita, de Jordania, de todos esos países reclutaba y les pagaba el viaje. ¿Y cómo lo pagaba? Con su propio dinero al principio, pero luego creó un sistema de donación que lo llamó la cadena dorada. Bueno, creó todo un banderín de enganche, una oficina de reclutamiento, es lo que creó. Cuando los rusos dicen vámonos de aquí, Osama Bin Laden consideró que eso era un éxito de esa oficina de reclutamiento. Para que no se perdiera el conocimiento como lo habían hecho, en 1988, antes de que el último soldado ruso salga del territorio, crea con Azán, con este clérigo, y con el egipcio Ayman al-Zawahiri, entre los tres crean Al-Qaeda. Al-Qaeda en árabe significa la base. ¿Por qué la base? Porque Osama Bin Laden tenía una libreta donde anotaba el nombre de todos los combatientes que reclutaba, al campamento que los mandaba a entrenarse en Pakistán, y de allí a qué zona de Afganistán iban a combatir. A esa libreta, él, en clave, la llamaba la base. Era la base de todo el movimiento. Así que cuando crearon una organización para mantener el know-how, el conocimiento de todo esto, la llamaron como la libreta, la base, Al-Qaeda. Ese es el origen. Bueno, y
y cómo mantener y para qué mantener a Al-Qaeda ahora que los soviéticos se van de aquí. Ya han cumplido, ya hemos alcanzado el objetivo. Pues decidieron aumentar el objetivo. Todas aquellas tierras que tengan, dentro de esas teorías de Sayyiq-Qutb, que estén ocupadas por tropas de Occidente o que tengan tropas occidentales, pues hay que forzarlas a salir. Y había tropas americanas en Arabia Saudita, fruto de cuando los americanos fueron a desalojar a Saddam Hussein de Kuwait en el año 90, si no recuerdo mal. Así que Osama Bin Laden regresa a Riad, a Arabia Saudí, y les exige a sus autoridades que echen a los americanos de allí. Y a quien echan las autoridades saudíes es a él, le expulsan del país. Y él se va a Jartún, se va con Ayman al-Zawahiri y con todo el entramado de Al-Qaeda. Y desde allí diseñan lo que se llamó la yihad global. ¿Qué es la yihad global? Oye, esto de atacar a las autoridades que se han dejado contaminar, que son las teorías de Sayyiq-Qutb, está muy bien. Pero ¿por qué no atacamos al contaminador? ¿Quién es el contaminador? Estados Unidos. Y los occidentales, Francia sobre todo, Reino Unido. ¿Por qué no atacarles también? Y entonces empiezan a pensar en cometer atentados contra estos países. Es el enemigo lejano. ¿Y dónde le cometen los primeros atentados? Pues en sitios que era factible, como embajadas en África, en sitios así. Diseñan incluso un primer atentado contra las Torres Gemelas, que fracasa. Pero finalmente, como todos recordamos, y lo recordaba también el almirante, el 11 de septiembre de 2001 tienen su gran éxito. Y ese día ponen ante los ojos de la humanidad una evidencia. Estos señores han llegado a consolidar el terrorismo, una organización global, de terrorismo global, capaz de cometer mega atentados, como el de las Torres Gemelas, que causó 3.000 muertos en una mañana, 3.000 muertos y 30.000 heridos. Las guerras árabes-israelíes, cada una de las guerras árabes-israelíes no ha tenido esa mortandad. La guerra de las Malvinas no ha tenido ni mucho menos esa mortandad. Así que Al-Qaeda demostró al mundo, y sobre todo al mundo occidental, que tenía capacidad para cometer en un ratito una mortandad superior a muchas de las guerras que habíamos conocido desde el final de la guerra de Vietnam hasta nuestros días, de la mayoría de esas guerras. Bueno, pero aquí no termina la historia. Cuando de la mano de un español de pasaporte, sirio de nacimiento, que se llama Sentmarian. Sentmarian es un egipcio nacido en Alepo que viene a estudiar a España, viene a estudiar el español. Se matricula en la escuela de idiomas y allí conoce a una española, una madrileña, de apellido Moreno, que se enamoran, se casan a los 3 meses y se van a vivir a Granada. Y este hombre es un yihadista, es de ideología yihadista. Él emigra de la mano de Osama Bin Laden a Afganistán. Y cuando está en Afganistán dirige uno de los campamentos de entrenamiento, es un hombre culto y es un autor reputado por sus publicaciones. Y una regresa, se instala en Londres, tiene un periplo grande, no se sabe hoy si está vivo o muerto. Estuvo preso en Siria, pero el régimen de Bashar al-Assad lo dejó en libertad poco antes de empezar la guerra esta de 2011 y ahora no se sabe si vive o ha muerto. Ha tenido 4 hijos, su mujer se convirtió al Islam y es de ideología yihadista igual que él. Bueno, él en sus escritos preconiza una idea novedosa. Todo el mundo tiene que hacerla, todos los buenos musulmanes tienen que hacer la yihad. No hace falta viajar a las zonas de combate. Cada uno en su casa, en su ciudad, tiene que cumplir con la yihad. La yihad como sexto precepto del Islam. ¿Y cómo tiene que hacerlo? Con los instrumentos que tiene en la mano. Con lo que hay debajo del fregadero de la casa, si sabes hacerlo, puedes llegar a tener explosivos. Y si no, coge una furgoneta y donde haya mucha gente, atropellas a todo el que puedas. Y entonces sacan... me he pasado, no quería ir tan deprisa. Un segundo, esto. Sacan una revista. Esta revista se llama Inspire.
El nombre ya es muy ilustrativo. Esta revista, que es de Al-Qaeda, ¿a qué se dedica? Pues esta revista está especializada en en enseñar las teorías del Islam para radicalizar, contribuir a la radicalización de los musulmanes que están en condiciones de ser radicalizados, y a la vez, como ven ahí, eso que ven ahí, cómo fabricar instrumentos para cometer atentados y dar indicaciones de tienes que cumplir con la yihad, pero en tu casa, en tu ciudad. Esto es la revista Spy. Esto es Al-Qaeda. ¿Y cómo hemos pasado ahora al Daesh? Pues el Daesh ha dado una vuelta más a la estrategia de Al-Qaeda. Y el Daesh es la conjunción de dos grupos de personas, yihadistas que proceden todos de Al-Qaeda, con militares procedentes del ejército de Saddam Hussein en Irak. Los Estados Unidos a unos y a otros los metieron en la cárcel en Irak. Y en la cárcel entraron en contacto yihadistas y entraron en contacto con los militares, con militares que habían sido mandos, sobre todo, oficiales, suboficiales del ejército de Saddam. Y estos militares les explicaron a los yihadistas que esto de golpear y esconderse, que eso era un camino muy largo para alcanzar la victoria, que había un camino más corto, y es la ocupación y el control del territorio. El territorio te lo da todo. Entonces les dicen, mira, tenéis que controlar territorios, lo que puedas controlar. ¿Y qué se necesita para que puedas controlar un territorio? Busca un territorio donde no llegue el Estado, donde sea un territorio fallido, no haya control del Estado, a ser posible que no haya una fuerza más fuerte que la tuya. Así que cuando los americanos salieron en 2011, salieron de Irak, el primer ministro Maliki, chiita, intentando congraciarse con los radicales, abrió las cárceles. Y al abrir las cárceles, estos yihadistas y estos militares salieron. Pero claro, Maliki, que es chiita, seguía teniendo un gobierno puramente chiita y dejando marginado a los sunitas. Y los yihadistas son sunitas. Así que esos militares y los radicales se unieron a un grupo que era un reducto de lo que habían dejado los americanos, que era el Estado Islámico de Irak. Pero los militares les convencieron a los yihadistas de no empieces a dar la batalla en Irak. En Irak hay todavía un ejército muy fuerte. Vámonos a Siria. En Siria hay una guerra civil. No hay control de los territorios. Ahí es donde tenemos que asentarnos. Cruzan a Siria y cambian su nombre. Era de Estado Islámico de Irak, pasan a denominarse Estado Islámico de Irak y Levante. El Levante para los musulmanes es no la Siria que hoy conocemos, sino la Gran Siria. Ese es Levante. El acrónimo en árabe de Estado Islámico de Irak y Levante es Daesh. Y los musulmanes, los buenos musulmanes, que es el 99%, no quiere que se les llame Estado Islámico a esta gente. Quiere que se les llame Daesh, porque en árabe Daesh es un sonido de pisada, y no hay nada más sucio para un árabe, para un musulmán, que la suela de un zapato. Recordarán que al presidente Bush en una rueda de prensa un periodista iraquí le tiró un zapato. Alguien podría pensar que era con intención de hacerle una herida o una brecha, nada más lejos de su intención. Era una ofensa, es lo peor que puede hacer a un musulmán, es enseñarte la suela del zapato, o lo peor que puede hacer uno es que cuando se sienta a hablar con su interlocutor cruce las piernas y le ponga la suela del zapato frente a él. Eso no se debe hacer nunca, le estás ofendiendo, ¿eh? Solo la ignorancia te salvará de ser considerado alguien que le estás insultando. Bueno, pues ellos lo que hicieron fue unir, por eso le llamamos Daesh, y no Estado Islámico, ocupar territorios. Por cierto, que tuvieron que pelear con otra Al-Qaeda, la Al-Qaeda en Siria, que se llamaba, porque ya ha cambiado de nombre, el Frente al-Nusra. Y el jefe del Frente al-Nusra, que se llama Al-Golani, el del Golán, pues discutió con Abu Bakr al-Baghdadi, el de Bagdad, que es el que mandaba y el que manda en el Estado, en el Daesh.
Porque el del Daesh le dijo, oye, yo tengo ya 3.000 combatientes aquí, tú tienes 1.000 y pico, aquí el que va a mandar soy yo. Dijo, no, aquí el de la marca Al-Qaeda en Siria soy yo. Tú has entrado aquí y no le has pedido permiso al jefe de Al-Qaeda, que ya no era Osama Bin Laden, que ya había muerto en Abbottabad, era Ayman al-Zawahiri, pídele permiso. Y el otro dice, yo no tengo por qué pedir permiso a nadie, me vengo aquí, lucho. Bueno, tal fue el enconamiento que cuando tuvieron que coger el control de Raqqa, un pueblo de unos 40.000 habitantes en Siria, que sería luego la capital del Estado Islámico, del Daesh, pues cogieron, pelearon, acabaron pegándose tiros entre ellos. Y eso fue la gota que colmó el vaso. Ayman al-Zawahiri, el 3 de febrero de 2014, hizo un comunicado diciendo, se acabó. Vosotros habéis entrado en Siria sin permiso, estáis peleando con vuestros propios hermanos y matando a otros musulmanes, estáis aplicando el takfirismo, que nosotros no lo aplicamos. Se acabó, quedáis expulsados de Al-Qaeda. Entonces, Abu Bakr al-Baghdadi dice, ya no soy miembro, ya no soy de Al-Qaeda. Pues Estado Islámico de Irak y Levante, ni historias. Estado Islámico, del mundo entero. Y gracias a su forma de controlar el territorio y de esas técnicas que le enseñaban los militares, y que sus combatientes eran antiguos militares, se fue apoderando de un territorio. Así que los combatientes que iban a Siria, lo que querían era ir a un territorio controlado, donde poderse mover con comodidad. Y los combatientes extranjeros, los foreign fighters, empezaron a irse con el Daesh y no con el frente al-Nusra. Engordaron, cogieron muchísima fuerza y volvieron a Irak, se apoderaron de todas las poblaciones sunitas en Irak, llegaron a controlar Mosul, segunda ciudad por importancia, por población de Irak, y ahí el 29 de junio, en la mezquita de Al-Nurri, Abu Bakr al-Baghdadi proclama el califato y exige fidelidad, juramento de fidelidad a todos los musulmanes del mundo, sin excepción, incluido a su antiguo jefe, Ayman al-Zawahiri, y pide a todos los musulmanes que puedan que viajen a las tierras del califato, a los varones para combatir, a las mujeres para ser esposas de muyahidines y madres y dar hijos para el califato. Y Al-Qaeda, que nunca había reclutado a mujeres que no fueran a combatir, y por lo tanto casi ninguna, empieza a reclutar mujeres. Y eso hace que sea enormemente atractivo viajar al califato, porque llegas allí, te dan un sueldo, porque claro, lo primero que hace el Daesh cuando entra en una ciudad como Mosul es ir al Banco Central y decir, los fondos, 480 millones de dólares en una mañana. Claro, esto dice, bueno, que se corte el flujo de dinero procedente de Occidente. Si estos llegó un momento en que no necesitaban flujo de ningún lado, si estos tenían dinero propio por el dinero que había en los bancos. En los bancos privados, aquí no se toca el dinero, pero dame la lista de todos los propietarios que tienen aquí dinero y cuánto dinero tienen. Y cada vez que saquen dinero, 5% impuestos para la causa. Y luego, petróleo. Ellos solo fueron a por ciudades que fueran sunitas o que tuvieran recursos. Que fueran sunitas porque para que fueran capaces de controlarlas. Si no son sunitas, se están metiendo en una ciudad que va a tener insurgencia y ellos no querían eso. Así que en Irak no cogieron ninguna ciudad chiita. Todas eran sunitas. Y ciudades que tuvieran recursos, como por ejemplo una fábrica de cemento. Esa hay que conquistarla, porque vendo el cemento luego. Una explotación petrolífera. Eso hay que conquistarlo, porque luego vendo el petróleo y saco $1,5 millones de dólares diarios de la venta del petróleo. Y eso les hizo enormemente fuertes. ¿Hasta cuándo? Hasta que se empeñan en capturar la segunda ciudad de Siria, que es Alepo, y cuando los rusos ven que va a caer Alepo en manos del Daesh, ven peligrar Latakia, donde hay un aeropuerto que alimenta la base naval de Tartus, la única base naval que tienen los rusos, que pueden utilizar los rusos en todo el Mediterráneo. Hasta aquí hemos llegado. No podemos dejar que llegue a caer ni el aeropuerto de Latakia, que alimenta esa base, ni la propia base. Así que de común acuerdo con el régimen de Bashar al-Assad,
los rusos despliegan tropas sobre el terreno para proteger Latakia y la base de Tartus y ponen aviones para bombardear de común acuerdo con el régimen de Bashar al-Assad. Y eso da la vuelta a la situación. El Daesh deja de ganar territorio y empieza a perder territorio. Y entonces el Daesh lo que hace es, para aliviar la presión que empieza a sufrir en Siria, en Irak ya la tenía de la mano de la comunidad internacional liderada y de la operación Inherent Resolve liderada por Estados Unidos. Pues para aliviar la presión, porque está perdiendo mucho terreno y eso no es bueno para el reclutamiento, lo que hace es pedir que se cometan atentados en Rusia o contra los rusos y contra todos los países de la comunidad internacional que estamos en la operación internacional, en la operación Inherent Resolve. Comete el primer atentado, lo comete contra el avión, un vuelo charter en la península del Sinaí ruso, el 30 de octubre. Los rusos entran el 30 de septiembre de 2015. Ese día cambian muchas cosas en Siria. En Irak ya habían cambiado, porque en Irak es la comunidad internacional, la operación Inherent Resolve, la que cambió. Por cierto, y antes de pasar de esta diapositiva, lo que ustedes ven, lo que querían ellos era apoderarse de todo ese territorio en negro. Por cierto, hay que recordar que Al-Ándalus no es Andalucía, o no es Andalucía solo. Al-Ándalus es toda España, si cabe, se salva de Al-Ándalus, Covadonga y poco más. Lo demás, esto aquí no hace falta recordarlo, pero cuando voy a dar alguna conferencia, pues no sé, a Cataluña o por ahí, hay gente que cree que lo de Al-Ándalus es Andalucía. Eso no es verdad. Es verdad que la palabra Andalucía procede de Al-Ándalus, pero Al-Ándalus es toda la península ibérica, prácticamente, incluido Portugal. Ahí lo ven, ¿no? Y este es su territorio, el territorio que ellos buscaban. La comunidad internacional, ellos han aprendido una cosa, y nosotros creo que también. La comunidad internacional no debe y no puede permitir que los yihadistas controlen territorio. Si controlan territorio, se hacen enormemente poderosos, enormemente fuertes. ¿Pero cómo han llegado a tener del orden de 60.000 combatientes? Pues muy sencillo. Una vez que llegas a controlar una población de 8 millones de personas, tú lo que haces es reclutar gente. Y mañana sacas una fatwa, una ley islámica que dice: quedan movilizados para la guerra todos los jóvenes que tengan entre 17 y 25 años. Y eso es automático, y funciona muy bien, y ya tienes soldados para combatir, y además muy motivados, porque al que no está motivado le cortan la cabeza. Entonces, esto motiva mucho, es el takfirismo. Bueno, pero además de ese ejército, han puesto en marcha una maquinaria de otra parte que es lo que ha dado lugar a la guerra híbrida, que es una parte mediática, enormemente poderosa. 46 agencias, eso que ven ahí en la parte inferior derecha, lo leerán mal, pero yo les leo los números claves, han llegado a tener 46 agencias dedicadas a transmitir, pues por ejemplo, 1.670 reportajes de audio, 2.880 reportajes de vídeo, 4.540 reportajes, me parece que es no quisiera equivocarme, reportajes gráficos y 32.000 de mensajes y demás. Cada día se calcula que hay cerca de 700.000 mensajes yihadistas que empiezan a moverse. Y han llegado a tener 70.000 cuentas de Twitter, Instagram, Telegram abiertas. Muchas de ellas las tienen dormidas, porque cuando la policía detecta cuentas de ellos, las cierra. Ellos lo que hacen no es crear inmediatamente otra cuenta, porque entonces automáticamente la cuenta que se acaba de crear es sospechosa de que es de ellos. No, ya la tienen creada. Y lo que hacen es a través de los hashtags y las etiquetas y las palabras clave, los yihadistas, los que les siguen, son capaces de engancharse con la nueva cuenta, a modo como si fuera el stick de los relevos, de la carrera de relevos, ¿no? El palo que sirve de relevo, es decir, bueno, paran a un relevista, pero enseguida engancha a otro. Bueno, esta pieza de el aparato multimedia ha sido fundamental.
en su lucha. Ese ejército y el aparato multimedia. ¿Y ellos qué han hecho? Pues con ese aparato multimedia, una de las cosas que tenían era una revista. La revista, por ejemplo, Davic. Ahí ven la portada del número 1 y del número 3. La del número 1 es la vuelta del califato. Y ahí lo que busca en esa revista es dar legitimidad religiosa al Estado Islámico y al califato. Decirle a todos los musulmanes del mundo, el califato yihadista o salafista es posible en pleno siglo XXI. Y en otras revistas, la jihad. ¿Qué es la jihad? Es la emigración. La yihad es el combate. La jihad es emigra a las tierras del califato. Y ahí invita a todo el mundo a que vaya a vivir a las tierras del califato. Y a las mujeres les dice, aquí vas a ser esposa de un mujahidín, vas a ser madre, pero fíjate qué unidad pediátrica tenemos en Raqqa, una unidad pediátrica como la que pueda tener cualquier hospital europeo, de la mejor calidad. Sacan una moneda nueva, el dinar de oro, quitan el sistema bancario porque entienden que el préstamo está prohibido por el Islam, es usura, y cuentan lo maravillosa que es la vida en el califato y en las escuelas coránicas. Bueno, voy a pasar muy rápidamente. Esto provoca que aquí nadie se quiera perder esto del califato, y los que no estaban radicalizados del todo, vamos, que me lo estoy perdiendo, vámonos para allá. Así que ven cómo de 2014 barra azul a 2015 barra roja se multiplica por 2 o más en todos los sitios el número de combatientes que emigran para hacer la yihad. Y que muchos de ellos en Europa se convierten en 2015 en 5.000 combatientes emigran. Y aquí se me ha ido una. Y aquí ven que consiguen otra cosa, que consiguen apoyos. Que, aquí ven que ¿quién han sido, de qué países han salido los emigrantes? Bueno, de Jordania, por millón de habitantes, 315. De un país tan cercano como Túnez, 280. Pero hay países como Bosnia-Herzegovina que tienen un alto porcentaje de yihadistas, como Kosovo, que hemos hecho en Kosovo, que ahora resulta que tenemos un foco de yihadistas. Y países como Bélgica, que tiene 40 yihadistas por cada millón de habitantes. No aparece España, porque España tiene muy pocos, se calcula unos 260 yihadistas a combatir. Pero es también fruto de que nosotros no tenemos segunda generación. Y todos estos que van son fruto de la segunda generación. Y eso en Irak ha logrado un efecto también perverso, que es 4 millones de refugiados, 7.600.000 desplazados, y que esos refugiados quieren venir a Europa. Y eso ha sido un factor de falta de cohesión dentro de Europa. Y ahí todos los puntos rojos que yo les he puesto en ese mapa de Europa es países donde se ha generado un problema, o donde no han sido capaces de cumplir con lo que ha dictado la Comisión de la Unión Europea. Y como les dije, bueno, cuando ellos se ven suficientemente presionados y tienen que respirar, dan la orden de hay que atentar en Europa. No se habían preocupado, se habían olvidado de lo que Al-Qaeda había hecho en su día, el invento de los lobos solitarios. Cuando ellos se ven muy presionados, acuden al lobo solitario. Pero hay una buena noticia. Esta gente que había llegado a tener un ejército muy poderoso, yo lo he calculado como el ejército de tierra número 40 del mundo, no tuvieron la precaución de decir, bueno, pues ahora que tenemos armamento, explosivos y demás, vamos a trasladar armamento y explosivos a Europa o a sitios que luego, para crear depósitos y luego cometer atentados allí. No lo hicieron. Con lo cual, cuando quisieron cometer atentados, se trataba ya de atentados a la desesperada. Te doy todo lo más, te doy dinero. Y tú ya buscas en el mercado negro, buscas saber cómo comprar explosivos o armas y ya te buscas la vida. Y si no, al final, tiran de la revista Inspire y dicen, oye, alquila una furgoneta o un coche, depende de tu carnet de conducir y del dinero de que dispongas, y busca una muchedumbre reunida para ver lo que sea y aprovecha.
busca una zona que no tenga mucho mobiliario urbano, un coche que tenga en los ejes altos para que pueda saltar fácilmente la acera. Esto es lo que cuenta, lo que contaba ya Ispay, y ellos ahora ya lo repiten, ¿no? Y esto es, y aparecen los atentados en Europa. En el número 12 de Davik, este es el último, el 13 es el último número, si no recuerdo más, porque luego Davik es una ciudad de Siria y se conquistó y fue conquistada por el régimen, y dijeron, bueno, no le vamos a hacer propaganda aquí una derrota. Así que lo que hicieron fue cambiar el nombre a la revista. Bueno, pues Davik, en el número 12, reivindica el atentado en París, y miren cómo lo llama, terror justo. Y en una de sus páginas pues pone una selección de vídeos para alimentar, digamos, la moral de sus combatientes y de los yihadistas. Reivindica los atentados suicidas de Bruselas, de marzo de 2016, como la venganza a la muerte de sus hermanos y hermanas e hijos de musulmanes. Los occidentales caerán con estos atentados, debilitamos su economía, traumatizamos a sus ciudadanos, etcétera, etcétera. Esta es, al final, en el Rumilla, cuando cambian la cabecera de la revista Davik, ¿por qué Davik? Davik es una ciudad, como les digo, del norte de Siria, donde dice la tradición que tendrá lugar la última batalla, donde los musulmanes, liderados por el enviado, por el Mahdi, por el último profeta, derrotarán a los cruzados, a los cristianos y a los judíos, y implantarán a partir de entonces el califato universal. Bueno, pues por eso la llamaban Davik a la revista, era el objetivo del califato universal. Una vez que Davik cae en manos del régimen de Bashar al-Assad, o cuando un poquito antes de que caiga, vamos a cambiarle el nombre a la revista. ¿Cómo la llamamos? Pues en la misma idea, Roma, Rumilla. Roma, porque el día que derroten a Roma no es que vayan a derrotar la ciudad de Roma, sino lo que Roma representa, el Vaticano, los cristianos, etcétera, etcétera, ese día estarán en el camino, en las puertas ya del califato universal. Y en el Rumilla número 13, que es el último, que es lo último que han editado, las revistas eran mensuales casi con precisión del día, y todo. No tanto, pero había una oscilación de 3 o 4 días. Esta ha sido la última. Luego esta es una buena noticia, estamos en el buen camino. Y en esa revista dice, las consecuencias que generan estos atentados son el despliegue de los ejércitos, la activación de más medidas de seguridad, el decrecimiento de los beneficios en el comercio y en el turismo, así como la creación de un estado del terror. Y termino con 2 pinceladas del terrorismo que tenemos más cerca. En la derrota del Daesh ha supuesto un reforzamiento de otro grupo terrorista, más viejo, que es Al-Qaeda. ¿Qué Al-Qaeda? Al-Qaeda tiene muchas franquicias. La más próxima a nosotros, y la que nos ocupa porque es la que tiene como objetivo Al-Ándalus, eso que ellos llaman Al-Ándalus, es Al-Qaeda en el Magreb Islámico. Y Al-Qaeda en el Magreb Islámico tiene su origen en Argelia, está asentada en la Kabilia, en esos 2 círculos rojos que yo les he pintado en el mapa, y luego ha creado grupos en el Sahel, en la zona norte de Mali, Ansar Din, que son los yihadistas de Tuareg, Muyao, que es el movimiento por la unidad del África Occidental, los Al-Mutalimin, son escisiones de esos grupos. Todos estos grupos ahora le han jurado fidelidad a Al-Qaeda en el Magreb Islámico. La oficina de comunicación o de propaganda de Al-Qaeda en el Magreb Islámico se llama Al-Ándalus, y uno de sus principales, entre comillas, periodistas, se llama El Andalusí. Y este evidentemente es un español porque lee en español y publica cosas que publicamos. Al instituto que yo dirijo le sigue al pie de la letra y nos vigila de cerca qué es lo que hacemos, y algunas cosas cuando cree que le benefician a Al-Qaeda las reproduce, traduciéndolas al árabe. Bueno, pues, ¿qué estamos viendo? Pues estamos viendo que ahí al sur de Argelia, en esa zona del Sahel, se están instalando lo peor de cada casa. ¿Y por qué en esa zona? Pues una explicación la tienen ustedes en estas cifras. El número que aparece en cada óvalo es la renta per cápita, $27.000 en España. El número que hay debajo es el crecimiento, son datos de 2016, los de 2017 todavía no están disponibles. Es
el 3,1 es los datos, el crecimiento que tuvimos en 2016. 2017 ha sido un poco menor. En 14 kilómetros que tiene el estrecho de Gibraltar, escasos, pues yo, que me perdonen los marinos esto de hablar el ancho de un estrecho en kilómetros, pues Marruecos tiene 3.100 dólares de renta per cápita. O sea, hay como 9 veces de diferencia de renta per cápita de un sitio a otro. Y Marruecos en este caso ha crecido menos. Pero váyanse al escalón anterior, váyanse al Sahel. En el Sahel Mali, y ha crecido, tiene 839 dólares. Y Níger, 416 dólares de renta per cápita. Mali y Níger tienen 1 millón, tienen 2 veces y media la extensión de España. ¿Creen que con esa renta per cápita, con esa economía, puede llegar a controlar a los grupos terroristas que se instalen en su territorio? La respuesta se la doy yo. Imposible. Así que lo que estamos haciendo es echar una mano los europeos para decir, bueno, te entreno tu ejército, te preparo, como en esta zona se junta el crimen organizado, tráfico de drogas, por ejemplo la cocaína, que se produce en Sudamérica, pero pasa por aquí una parte, y el tráfico de seres humanos, pues también se despliega en el Mediterráneo una operación de la Unión Europea que se llama la Operación Sofía, donde los barcos de la Armada, el barco de la Armada, el Cantabria, hasta hace relativamente poco, ha liderado esa operación. Esa operación la ven ustedes en los periódicos todos los días, porque todos los días esos barcos recogen inmigrantes. Pero la misión de esos barcos es, recogen inmigrantes encantados de la vida porque es lo que tienen que hacer. Pero la misión es combatir contra las mafias y contra los tráficos ilícitos que hay ahí. Es combatir contra los que ponen barcos para traficar con armas, con personas, porque van de la mano de los grupos terroristas. Y todo esto alimenta a los grupos terroristas. Esa es la situación. Termino dándoles 3 claves de lo que tiene que hacer Europa para combatir todo esto. Primero, ya aprovechando esta diapositiva, ver el Sahel como su frontera de seguridad avanzada. No solo el Mediterráneo, sino el Sahel. Hay que desarrollar toda esa zona y también impermeabilizar el Mediterráneo, que es en lo que estamos, especialmente para nosotros el Mediterráneo occidental. Segundo, hay que luchar contra la radicalización. Y en Europa, ¿quién es el terrorista? ¿Qué perfil tiene? Pues les voy a poner el caso de Francia. 21 terroristas han cometido atentados en Francia en los últimos años. 12 eran franceses de nacimiento, 3 belgas, 1 argelino, 2 iraquíes y 1 tunecino. Ascendencia, 8. Ascendencia significa que son de nacimiento franceses, pero que sus padres eran argelinos, marroquíes. Un argelino y un marroquí, o una argelina y un marroquí, y maliense. ¿Qué edades? Edades entre 19 y 35 años, media 26 años. ¿Qué relación tenían con los grupos terroristas? Pues de los 21, 10 habían regresado de combatir en Siria fundamentalmente, y 7 fueron lobos solitarios, y los otros no sabemos. ¿Cuál era la familia de origen? ¿De qué tipo era? Pues 1 era de clase media, 9 eran familias estructuradas y 5 de familias desestructuradas. 8 solteros, 7 casados, 3 divorciados. Estudios. Aquí vean que casi todos tienen muy bajos estudios, los estudios básicos. ¿Dónde se radicalizaron? En prisión, en la mezquita, en el entorno, entre los amigos, pero viendo cosas en Internet. Muchos de ellos, 12, tenían antecedentes penales, 5 sin antecedentes. Los las armas que utilizaron, lo que pillaron: 1 pistola, 7 AK-47, 7 fusiles, 4 cuchillos, 6 bombas, un camión, el de Niza. ¿Quién los financió? Pues 2 de Al-Qaeda en la península arábiga y 8 el Daesh, y los demás con el dinero de su bolsillo. ¿Y quién lo reivindica? Aquí las reivindicaciones son mucho más, porque el Daesh te dice: mira, comete un atentado y no te olvides de reivindicarlo en nombre del Daesh. Pero si no les conoces de nada, tú reivindícalo en nombre del Daesh. Esa es la situación. En Europa, globalmente, pues la edad media es entre 18 y 44 años, edad media 28 años. En España, por ejemplo, antes del atentado
de Barcelona de 21 a 44. Ahora esa edad media, eso ha bajado porque los de Cambrils eran chavales de 17 años en la mayoría de los casos. ¿A qué conclusión podemos llegar con el perfil? A que no hay un perfil. Yo no puedo decir qué edad tendrá el próximo terrorista, ni sí puedo dar algún dato. Es gente que no está muy cultivada, a los que hay que convencer de que cuando se ponen un cinturón de explosivos o simulan un cinturón de explosivos para que les maten durante el atentado, se van a ir al Jannah, que es ese paraíso. No, los musulmanes, la mayor parte de los musulmanes no van al Jannah. El Jannah, el paraíso musulmán, tiene muchas puertas. La puerta de los privilegiados es la que da lugar, la que da acceso al Jannah. Es donde están las huríes y los ríos de miel. Y ahí solo se puede entrar si eres un imán o si eres un mujahidín, un combatiente, que muere en combate defendiendo el Islam. Por eso ellos no quieren salir vivos de un atentado. Quieren que los maten. Si no tienen explosivos, se ponen un cinturón de plástico, simulando que llevan un cinturón de explosivos para que los maten, para irse con las huríes. Claro, convencer a alguien de que va a estar en un paraíso con no sé cuántas vírgenes para cada uno, esto no hay que ser muy cultivado, porque si no, a mí me parece que es difícil, independientemente de la forma de pensar de cada uno, de la religión que tenga, en llegarse a creer ciertas cosas. Y lo que sí que hay de común es que no son gente que tenga muchos estudios generalmente. La segunda cosa que les caracteriza es ojo a las cárceles, porque en las cárceles se radicalizan o empieza la radicalización de muchos. Y segundo, los occidentales que no sabemos árabe, que no sabemos leer en árabe, estamos desacreditados para combatir las ideas de un yihadista. Solo puede combatir a un yihadista, si le queremos combatir en sus ideas, la propia comunidad musulmana. Porque cuando les dicen, oye, yo me he leído el Corán y yo no entiendo lo que tú dices que ponga ahí, pero ¿tú has leído el Corán en árabe? No, lo he leído en español. No, es que el Corán, si no lo lees en árabe, no lo puedes entender. Porque el arcángel Gabriel se lo dictó al profeta en árabe y los matices del árabe son distintos. Y bueno, si partimos de ahí ya estamos todos ya perdidos. Así que, bueno, lo dejamos aquí, le dejo con esta diapositiva 3 líneas de actuación para Europa. La primera, el Daesh no había preparado células en Europa y cuando se propuso atentar en Europa lo tuvo que improvisar. Pero ojo, el Daesh siempre aprovecha, siempre aprende de sus errores. Si los terroristas volvieran a tener un territorio y tener capacidades, explosivos, armas, muy probablemente crearan esos depósitos, como los ha tenido siempre, por ejemplo, ETA. Por lo tanto, hay que evitar que el terrorismo llegue a esa situación. ¿Cómo? Hay que hacer que la comunidad internacional no se implique tarde, sino se implique pronto. Hoy, en la operación Inherent Resolve hay 68 países, pero es que nunca había que haber dejado que los yihadistas se apoderaran del 40% de Irak y del otro 40% de Siria. Segundo tema, Europa debe evitar que los grupos yihadistas se reagrupen. Tenemos una lección aprendida de Afganistán. Cuando los americanos entran en Afganistán, ellos se dispersan y cada uno se va donde puede. Un jordano, Abu Musa al-Zarqawi, se instala en Irak en 2003, a principios de 2003, en Mosul, y crea el grupo de la yihad y el monoteísmo, que se transformaría en Al-Qaeda en Irak, que se transformaría en el Estado Islámico de Irak, que se transformaría en el Daesh y que llegaría a crear el Estado Islámico. Nunca hay que dejar que esos yihadistas en su dispersión se reagrupen en otros sitios. ¿Dónde se están reagrupando hoy? Se lo digo yo, península del Sinaí, sur de Libia y el Sahel. Ahí es fundamental. Y luego donde hay guerras, porque donde hay guerras son estados fallidos. ¿Dónde hay guerras? En Afganistán, ahí se está instalando el Daesh de nuevo. Bueno, de nuevo no, porque no es Al-Qaeda, pero... Y se está instalando en el Yemen, porque hay otra guerra. Ahí es donde se está instalando. Hay que evitar eso. Y luego hay que luchar contra la radicalización. Y hay que pedirle a la comunidad musulmana que haga un esfuerzo
la lucha contra la radicalización, y hay que hacer un esfuerzo en que adquieran todos, y también los musulmanes que tenemos en España o en Francia o en Bélgica, que adquieran el mayor grado posible de formación, porque es mucho más difícil luego convencerles de que las huríes les están esperando si ellos arremeten contra mujeres, niños que están paseando tranquilamente por la Rambla. Muchas gracias.